Uno de los grandes retos que se enfrentan los cuidadores cuando están asistiendo a una persona mayor es el manejo de los medicamentos. Es importante que conozcan la diferencia entre un medicamento, una droga y un fármaco. ¿Cuáles son los cambios dentro del cuerpo de la persona mayor que hacen difícil su metabolismo, su absorción, eliminación y excreción del fármaco? También es importante que se comprenda lo que es la vía de administración, los diferentes tipos de vía de administración y porque es importante conocer cómo administrar un medicamento. Los 5 pasos de seguridad a la hora de administrar un medicamento, así como ciertos criterios que nos ayudan a conocer cuáles medicamentos se recomiendan o no se recomiendan tanto en los pacientes adultos mayores. Bueno, todo esto lo vamos a tratar de abordar en esta charla. ¿Qué es lo que se va a tocar en esta charla? Bueno, la definición entre un fármaco, un medicamento y una droga, qué es la polifarmacia como tal, qué son los comórbidos, los 5 pasos correctos para la administración de un fármaco, cómo registrar los medicamentos, cuáles son las reacciones adversas, colaterales o interacciones medicamentosas y aplicaciones dentro de nuestro celular o apps que nos pueden ayudar a la administración de un fármaco. ¿Cómo es de difícil el prescribir un medicamento y que ese medicamento se dé adecuadamente por un cuidador para que tenga un adecuado efecto en una persona? Es algo muy, muy complejo. Es tan complejo que incluso en la Universidad de Brown en el 95 se dijo que los medicamentos es una espada de doble filo. Decían, cualquier síntoma en un paciente anciano debe de considerarse un efecto secundario hasta que se demuestre lo contrario. Imaginémonos entonces lo difícil que es prescribir los medicamentos diciendo que cualquier síntoma en un anciano debe de considerarse un efecto secundario. Entonces quiere decir que la prescripción de medicamentos a las personas adultas mayores es algo sumamente difícil. Los medicamentos en el anciano es difícil su control porque muchos se automedican, hay muchos medicamentos de venta libre, muchos utilizan drogas sociales como el alcohol y remedios medicinales alternativos y herbales. Y estos medicamentos, todo esto interaccionan entre ellos y pueden causar que un medicamento que se haya prescrito bien, que haya tenido una adecuada vía de administración, tenga efectos secundarios o reacción adversa a medicamentos. ¿Por qué? Porque se está dando con otro medicamento que no se tiene el control. O incluso se van a diferentes especialistas en donde cada especialista da su medicamento, no se dan cuenta que estos están interaccionando entre sí y están causando reacciones adversas a medicamentos, interacciones secundarias, y entonces el paciente sí lo está tomando o el cuidador se lo está dando al paciente para que lo tome adecuadamente, pero como no hay una integridad en lo que es el diagnóstico y tratamiento, pues empiezan a haber problemas. Entonces es muy importante llevar una lista de todos los medicamentos que está tomando el adulto mayor por parte del cuidador. Es importante que esta lista tenga la dosis del medicamento, quién lo está prescribiendo, qué médico, si se necesita en ayuna o no, cuál es la vía de administración y el horario. Sí, es muy importante esto porque esto nos va a quitar de muchos problemas que más adelante vamos a ver cuáles son. Entonces, empezamos con este tema que es un tema sumamente complejo porque depende tanto del médico como del cuidador, no solamente del cuidador, pero aquí nos vamos a centrar en el cuidador. Comenzando con las definiciones, vamos a ver qué es cuidar. Cuidar es la acción de cuidar, preservar, guardar, conservar y asistir. El cuidado implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo para tratar de incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. Esto dice la Real Academia Española. Dentro de lo asistencial que hace un cuidador en cuanto a conservar, asistir, preservar y guardar, se encuentra el manejo de los medicamentos. El manejo de los medicamentos entra en la parte asistencial del cuidado. ¿Y quién lo debe de prever? El cuidador, ¿sí? Si la persona no es capaz de cuidarse a sí mismo porque tiene alguna afección cognitiva o alguna afección física que no le permite cuidarse a sí mismo, alcanzar los medicamentos, podérselo tomar a sus horas, entonces va a depender de un cuidador. A ese cuidador se le va a llamar cuidador primario, que es el cuidador que va a estar
más cerca y que va a permanecer más horas, que va a tener la principal carga de asistir a ese paciente. Y entonces aquí viene lo difícil, porque ese cuidador primario es el que debe de proporcionar y administrar los medicamentos. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de cuidadores. Debemos comprender que es un cuidador. Un cuidador puede ser alguien que esté capacitado para dar esos cuidados, que es el cuidador formal, o alguien que no ha tenido la instrucción, ni ha estudiado, ni se ha informado de cómo realizar los cuidados, que es el cuidador informal. El cuidador formal pues puede ser los gericultistas que estudian para cuidar a los adultos mayores. El cuidador, en cuanto a su relación, puede ser primario o secundario. Primario si tiene un contacto directo o un vínculo sanguíneo con la persona que está asistiendo, y secundario cuando no posee lo antes dicho. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un medicamento es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Primeramente debemos de entender qué es lo que se está administrando. Para eso necesitamos comprender la diferencia entre un fármaco, una droga y un medicamento. Un fármaco es una sustancia con una composición química ya conocida que produce cambios o efectos fisiológicos en la persona que lo consume. Este es dosificado y sus efectos, tanto benéficos como perjudiciales, ya se conocen. Un ejemplo de un fármaco es el paracetamol, el ketorolaco, el propanolol, el losartán. ¿Qué es una droga? Es una sustancia que altera la conciencia, la percepción, el estado de ánimo y la conducta de una persona. Es una mezcla de compuestos de los cuales por lo menos uno tiene actividad farmacológica, pero se desconoce tanto el tipo como la composición de la mezcla. Las drogas son la cocaína, la marihuana, la heroína. Y un medicamento es un fármaco administrado a un paciente con una dosis o concentración, una forma farmacéutica específica y una vía requerida. ¿Qué quiere decir? Que un medicamento es el fármaco más el acondicionamiento más la vía de administración. Y se va a guiar por su forma farmacéutica, ya sea sólido, líquido, semisólido, en gel, según la vía de administración oral, rectal, subdérmica, hipodérmica o según sus indicaciones. Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los cuidadores a la hora de atender un paciente mayor es la administración de un fármaco. ¿Qué es administrar un fármaco? Es proveer, dar un medicamento a un paciente. Es importante que tengamos muy claro la vía de administración, porque muchas veces por no preguntarle al médico, por miedo o por cualquier otro factor, por no preguntar, terminamos dando el medicamento de una forma errónea y por lo tanto no tiene ni su eficiencia ni su eficacia. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la insulina. Nos tiene que quedar claro cómo administrarla de manera subcutánea y cuáles son los lugares en donde se puede administrar y se tiene que rotar la administración de este medicamento. Otro ejemplo, por ejemplo, son los inhaladores, que muchas veces en el adulto mayor ya no se tiene la fuerza para inhalar el medicamento y el medicamento queda en la boca, puesto que se tiene que inhalar, quedar 5 segundos y después exhalar, ¿sí? Entonces a veces no tienen este fuelle torácico las personas mayores y esto ocasiona que el medicamento no penetre a la vía pulmonar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues también nosotros nos debemos de adaptar como médicos a las deficiencias que pueda tener nuestro paciente y hacer que el medicamento sea eficaz. Una de las maneras, por ejemplo, para podernos adaptar a que el paciente no puede inhalar, puede ser nebulizándolo o si no, utilizar el inhalador, pero con un aerochamber. Entonces, el aerochamber es una cámara que a la hora de dar el puff o el disparo al inhalador, el paciente queda inhalando en una mascarilla. Ese es el aerochamber. Entonces, tanto el médico se tiene que adaptar al paciente como el cuidador tiene que cerciorarse que el medicamento se haya administrado de manera correcta para que tenga su eficiencia y su eficacia.
Pero el administrar un medicamento a una persona mayor no es fácil, porque no estamos hablando de que estamos dando uno o dos medicamentos, sino la mayoría de los pacientes ancianos tienen polifarmacia. ¿Qué quiere decir? Que toman más de 5 fármacos al día. En un estudio que se realizó en nuestro país, el 83.4% de los adultos mayores tomaban más de 2 fármacos al día. Muchas de las preguntas de los familiares, de los cuidadores es, ¿por qué tiene que tomar tanto medicamento mi familiar, mi paciente? Aquí tenemos otro problema de la persona mayor, tiene pluripatologías. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas enfermedades juntas, que esto hace que se necesiten diferentes fármacos para controlar estas enfermedades. Cuando nosotros tenemos enfermedades crónicas, estas tienen que estar controladas para nosotros decir que somos saludables. Si estas enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes no están controladas, entonces no nos podemos nosotros definir como una persona saludable. Entonces, esta pluripatología, que son diferentes comórbidos o diferentes enfermedades que se van teniendo crónicamente, hace que haya una polifarmacia. ¿Se ven cómo estos factores están ligados el uno al otro? Y también tenemos que tomar en cuenta que las personas mayores tienen modificaciones fisiológicas dentro de su cuerpo que hacen que los fármacos actúen de una manera más lenta, de una manera con mayor concentración, de una manera más rápida, dependiendo del tipo de medicamento. A esto se le va a llamar modificaciones fisiológicas de farmacodinamia o farmacocinética. Pero para hacer esto más complejo, existen ciertos cambios fisiológicos propios de la vejez que van a modificar la manera en la que el cuerpo trabaja con el fármaco. ¿Qué quiere decir? Que hay cambios propios del envejecimiento que dificultan la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de los fármacos. ¿Qué sucede en la absorción? Bueno, hay una disminución de la motilidad intestinal, con una disminución del vaciamiento gástrico, una disminución del flujo sanguíneo intestinal, por lo tanto hay una modificación de la velocidad de absorción, o sea, los fármacos se absorben más lentamente. La distribución va a disminuir el agua corporal, aumenta la grasa corporal, disminuye el volumen plasmático, disminuye las proteínas plasmáticas. Por lo tanto, va a aumentar la concentración sérica del fármaco, aumenta el volumen de distribución de los fármacos liposolubles, o sea que los fármacos que se disuelven en grasa aumenta su volumen de distribución, aumenta la fracción libre del fármaco y hay una mayor intensidad del efecto. En cuanto al metabolismo, está disminuida la masa hepática, disminuye el flujo plasmático hepático, por lo tanto disminuye la velocidad máxima de los fármacos y su metabolismo y su depuración. En su eliminación también están disminuidos, porque disminuye la masa renal, las células parenquimatosas, el flujo plasmático renal y la secreción tubular. Por lo tanto, disminuye la tasa de filtrado glomerular, que quiere decir que disminuye la eliminación de los fármacos. Es por eso que se han creado ciertos criterios, como el criterio de Beers o los criterios de Stop y Start, que son criterios que utilizan los médicos en donde se recomienda qué medicamentos utilizar y qué medicamentos no utilizar, o qué medicamentos hay que tener cuidado y precaución en las personas mayores. Es por este cambio fisiológico que tienen durante el envejecimiento que tiene un efecto sobre el cuerpo y cómo el cuerpo va a, va a actuar en frente al fármaco. Existen diferentes efectos que causan los fármacos. Entre ellos está el efecto colateral, el efecto secundario y el efecto indeseable o reacción adversa medicamentosa. El efecto colateral es una propiedad o consecuencia no buscada que forma parte de la propia acción del fármaco de un medicamento, por ejemplo, la sequedad de boca al utilizar anticolinérgicos. El efecto secundario es una manifestación tampoco buscada que surge como la consecuencia de la acción principal o fundamental de un medicamento, que no forma parte inherente a ellas. Por ejemplo, el uso de los tiazídicos puede causar hipocalemia o la baja del potasio. La reacción adversa o efecto indeseable en un medicamento hacen referencia a los efectos no buscados, que son perjudiciales, y esta distinción es importante
porque aquí, si se fijan, los efectos colaterales y secundarios son manifestaciones no buscadas, mientras que la reacción adversa es no buscada, pero perjudicial, ¿sí? Entonces, la reacción adversa al medicamento puede ser, por ejemplo, cuando se prescribe benzodiazepínicos para el insomnio, causa miorelajación y caída en el anciano. La Organización Mundial de la Salud define una reacción adversa como todo efecto perjudicial y no deseado que se presenta después de la administración de un medicamento a la dosis habitualmente utilizada en el hombre para la profilaxis, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad con objeto de modificar una función biológica. Se considera reacción adversa por medicamento a todo aquel efecto no deseado consecuencia del uso del fármaco a dosis terapéuticas. Esto lo reitero para que nos quede bien claro. Entonces, otra vez, reacción adversa por medicamentos es todo aquel efecto no deseado consecuencia del uso del fármaco a dosis terapéuticas. En el adulto mayor ya vimos que agrupan varios factores de riesgo que contribuyen con las reacciones adversas por medicamentos, como la pluripatología, la polifarmacia, las alteraciones del ánimo y las afecciones cognitivas. También la dependencia en actividades de la vida diaria y las hospitalizaciones reiteradas. Todo ello conduce a que la frecuencia de presentar reacciones adversas por medicamentos sea de 2 a 7 veces mayor en el anciano que en menores de 60 años. El 35% de los ancianos en la comunidad desarrollan reacciones adversas a medicamentos, lo que aumenta en pacientes hospitalizados hasta un 66%. Las reacciones adversas por medicamentos suponen del 7.2 hasta el 14% de los ingresos a servicios de medicina interna en México. Existen dos tipos de reacciones adversas por medicamentos, las tipo A y las tipo B. La reacción adversa por medicamento tipo A se produce por acentuación de una reacción farmacológica conocida. Quiere decir que se acentúa la reacción al fármaco. Es por eso que son predecibles y se relacionan con la dosis administrada. Ejemplo, que se ceden mucho porque se utiliza algún hipnótico, ¿sí? O el uso de digitálicos que ocasionan una intoxicación digitálica. Son el 90% de las reacciones adversas a medicamento, las tipo A, 90%. Y ello significa que se modifica la disminución de la dosis del fármaco y en consecuencia forzosamente se ajusta la dosis. ¿Qué quiere decir? Que a mayor fármaco, mayor reacción adversa, a menor fármaco, menor reacción adversa. En cambio, las reacciones adversas por medicamento tipo B son idiosincrásicas, o sea, no predecibles, no relacionadas con la dosis y con mecanismos desconocidos. Es el caso de las alergias, las polineuropatías o la anemia plástica. Entonces, recapitulando, ¿qué es una reacción adversa a medicamento? Es un efecto no deseado a consecuencia de la utilización de fármaco a dosis terapéuticas. Existen dos tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo A se produce por la acentuación de una reacción farmacológica conocida y la tipo B es idiosincrásica, o sea, no se conoce por qué aparece. Bueno, ahora vamos a ahondar en el efecto secundario al medicamento. El efecto secundario al medicamento es el efecto no deseado, generalmente desagradable, causado por medicamento a dosis profilácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son efectos que produce el medicamento como por su acción, por su acción fundamental, pero que no forma parte inherente de ella. Otra vez, que es una reacción no buscada que depende de la acción farmacológica fundamental, pero que no es inherente al fármaco. Por ejemplo, cuando disminuye el potasio en el uso de la hidroclorotiazida o los diuréticos. ¿Sí? Entonces, en el anciano lo que tenemos que saber es que los efectos secundarios, como ya vimos que la absorción, el metabolismo, la secreción, la excreción o eliminación del medicamento es menor, entonces los efectos secundarios son más comunes en el anciano. Entonces es muy importante preguntarle al médico sobre los efectos secundarios del medicamento. ¿Por qué? Porque como ya vimos en la introducción, cuando un anciano tiene un nuevo síntoma, lo principal a preguntar es
¿Será un efecto secundario a un medicamento? Entonces, este es el efecto secundario. Eh, es lo que debemos de tener en claro es que el efecto secundario se presenta más común en el anciano. Bueno, la interacción medicamentosa se define como la alteración del efecto de un fármaco como consecuencia del uso de un medicamento, alimento, suplemento o afección clínica que pueda producir un efecto sinergista o incremento de la acción del medicamento, antagonista o disminución de la acción del medicamento o causar efectos adversos. Una interacción medicamentosa muy común entre medicamento y medicamento podemos ver el uso de omeprazol y clopidogrel. El omeprazol va a disminuir los efectos del clopidogrel afectando la enzima hepática del citocromo P2C19. Entonces, el uso de este metabolito va a producir que los efectos del clopidogrel sean menores. Entonces, un medicamento tan usado como el omeprazol, que muchas veces se deja en las pacientes mayores por largos periodos de tiempo, puede tener afecciones con el clopidogrel, que es otro medicamento que se utiliza muchísimo. O inclusive también tiene interacciones medicamentosas con la digoxina, ¿no? Entonces, medicamento con medicamento, bueno, en este caso el omeprazol disminuye la actividad, es antagónico con el clopidogrel. Medicamento con alimento, pues podemos ver el ácido alendrónico, que al tomarse con algún jugo de naranja, pues necesita un pH gástrico ácido para poderse absorber. Entonces, la interacción entre jugo de naranja y ácido alendrónico hace que aumente la absorción del fármaco. Entonces va a provocar un sinergismo. El medicamento, por ejemplo, el calcio, ¿sí? Podemos utilizar un suplemento como la vitamina D para aumentar su absorción. Entonces aquí sería un sinergismo. Y una interacción medicamentosa y afección clínica, podemos ver que en los pacientes con alto riesgo cardiovascular no se recomienda el uso de AINES porque incrementa ese riesgo cardiovascular produciendo efectos adversos. Las personas mayores tienen un mayor riesgo de presentar interacciones potencialmente graves debido a las alteraciones fisiológicas que vimos previamente de la farmacocinética de algunos medicamentos. Habitualmente reciben prescripciones de varios médicos que a veces se doblan los medicamentos o los medicamentos son antagónicos, por ejemplo, la metoclopramida con la butiliosina. Utilizan más medicamentos que las personas más jóvenes. Se ha estimado que cuando se consumen dos medicamentos, el riesgo de interacción medicamentosa es del 6%, pero cuando se utilizan de 8 a más medicamentos, el riesgo de interacción medicamentosa puede llegar hasta el 100%. Los ancianos presentan más enfermedades crónicas en comparación al joven, usualmente recurren a la automedicación, tienen reducidos sus mecanismos fisiológicos de regulación, ya vimos que el aclaramiento renal está disminuido, así como el metabolismo hepático, y en función de las enfermedades predominantes suelen recibir tratamientos implicados en interacciones. ¿Cuáles son estos medicamentos que predominan en interacciones? Pues están los diuréticos, los antiinflamatorios, los glucósidos, cardiotónicos, los antihipertensivos, las benzodiazepinas y los antidiabéticos orales. ¿Cómo me puedo dar cuenta que un paciente no es apto para manejar sus propios medicamentos? Bueno, uno, si tiene problemas de memoria, o sea, dificultad al recordar tomar los medicamentos. Esto es peligroso porque muchas veces los ancianos, en vez de tomarse el medicamento, se lo toman doble vez o se les olvida tomarse el medicamento. Entonces, esto pues es un problema para la salud del anciano porque al dobletear el medicamento puede llegar a un nivel de toxicidad peligroso y al no tomárselo, pues no va a seguir el tratamiento como debe y va a tener repercusiones en sus enfermedades que se están tratando de controlar. Cuando el paciente tiene problemas de visión o audición, visión que le sea difícil leer las etiquetas, leer lo que es cómo se administra el medicamento, más si no se tiene un control en donde se tenga lo que les digo que es el pizarrón o una cartulina en donde se pongan los medicamentos con letra grande y legible.
Entonces pues el paciente no va a poder hacerse cargo de sus medicamentos, al igual que si no escucha bien y no puede entender bien las instrucciones del profesional de la salud para ver cómo se va a tomar el medicamento, pues entonces hay que explicarle o de plano darle el medicamento uno. Si tiene dificultad para abrir las botellas, incapacidad para romper las tabletas, problemas manipulando las medicinas, ya sea por artrosis, artritis, porque las botellas no son fáciles de abrir o si no les es fácil partir las pastillas, las tabletas. Entonces es importante esto, ¿por qué? Porque muchas veces el paciente omite las tomas o decide tomarse la tableta completa porque no la puede manipular. Entonces aquí es un foco rojo para que el cuidador tenga que administrar los medicamentos. Cuando hay dificultad para ingerir las tabletas y se tienen que triturar para que se le pueda dar al paciente, ¿sí? Entonces, pues ahí ya el paciente necesita un cuidador que le realice ese procedimiento y se lo dé en una forma que se la pueda pasar. Y la logística o planificación, si el paciente ya no es capaz de planificar cómo tomarse sus medicamentos a distintos horarios del día, pues es un momento en el que los cuidadores deben de diseñar un plan para la administración de los medicamentos que se adapte a su vida diaria. Para nosotros cerciorarnos que estamos dando correctamente un medicamento, administrando correctamente un medicamento, pues tenemos que seguir los 5 pasos. Primero, paciente correcto, ¿sí? Es muy común que cuando se tienen múltiples pacientes a los cuales administrar medicamentos, que se confundan y den un medicamento a un paciente y que era para otro paciente. Entonces, es importante primero paciente correcto, corroborar que el medicamento que estoy administrando sea realmente para ese paciente. Aquí llegan muchas confusiones porque muchas veces se preparan las cajas de los medicamentos y se ponen los medicamentos dentro de las cajas y uno no sabe qué medicamento se está administrando. ¿Sí? Es importante que a la hora de preparar esas cajas estemos cerciorándonos de que el medicamento que estamos poniendo en la caja para la administración del medicamento sea la correcta al paciente correcto, ¿sí? Entonces, primero, paciente correcto. Segundo, medicamento correcto, ¿sí? Hay que cerciorarnos que el medicamento que estamos sacando, que estamos obteniendo, sea el correcto, ¿sí? Tercero, la dosis correcta. Hay que corroborar. ¿Qué les recomiendo yo? Les recomiendo hacer una lista de medicamentos mañana, tarde, noche, si es en ayuno, si es se puede dar con alimentos y ponerlo en una tabla para que todas las personas que vayan estén familiarizados con los medicamentos que se van a administrar y se den las dosis correctas. Ahí mismo se pone la cantidad. Por ejemplo, podemos poner 100, que se administra 1 en la mañana, nada en la tarde, nada en la noche. ¿Sí? Esa es una manera de la que podemos nosotros organizarnos. Y es importante cuando se manejan cuando se tiene más de un paciente, tener separados los medicamentos, ¿sí? Tenerlos en lugares separados para no confundirnos. La hora correcta, es muy importante las horas. Siempre cerciorarnos que la hora que estemos dando el medicamento es correcta. Por ejemplo, si estamos administrando levotiroxina, pues tiene que ser en ayunas y no debe de paciente comer en media hora. Esto es para que el medicamento pueda tener un adecuado efecto. Si no, no va a tener un adecuado efecto. Entonces, es importante que sea la hora correcta. Las estatinas, darlas en la noche. ¿Sí? Entonces, es muy importante que estemos nosotros seguros de la hora correcta. Y quinto, vía de administración correcta. Ya habíamos hecho énfasis en la vía de administración. Entonces, son los 5 pasos correctos previa administración del medicamento. Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta, vía de administración correcta. ¿Cómo podemos nosotros simplificar esto? Poniendo en una hoja de papel y pegarla, o la otra es en un tablón o en un pizarrón, poner el nombre del medicamento, a qué hora se administra, mañana, tarde o noche, se necesita ayuno o no ayuno, y si se puede tomar con alimentos o sin alimentos, ¿sí? Entonces ponerle ahí el nombre del medicamento y todo lo que les comenté.
y hasta arriba el nombre del paciente, ¿sí? Entonces, acuérdense, paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta y vía de administración correcta. Otra de las cosas importantes que debemos de saber a la hora de administrar un medicamento es cómo almacenarlo. El almacenamiento del producto debe de ser realizado en condiciones adecuadas de temperatura, humedad e iluminación, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Por ejemplo, la insulina tiene que estar bajo refrigeración y no se recomienda que sea en el refrigerador donde están los alimentos, sino en un refrigerador aparte. Es importante saber que ciertos medicamentos con el contacto de la luz solar pueden tener algún efecto que los desactive. Tenemos que tener en cuenta que el almacenamiento de nuestro medicamento no debe de hacerse en lugares donde haya mucha humedad o que estén ubicados cerca de aparatos que puedan calentar el ambiente. Para poder nosotros tener nuestro medicamento resguardado en un lugar en donde no haya mucha humedad ni tampoco muchísima cambio de temperatura, ya sea una temperatura muy elevada o muy baja. Otro dato importante que debemos de tomar en cuenta cuando se administran los medicamentos es la fecha de caducidad de los medicamentos. Es importante siempre estarla revisando para poder apartar esos medicamentos que no son ya aptos para el consumo. Es importante también que comprendamos que debemos de revisar y que se haga parte de nuestra rutina revisar la fecha de caducidad de los medicamentos. Una de las preguntas que me hacen los pacientes es ¿qué hacer con los medicamentos caducados? Bueno, pues hay que acudir a cualquier hospital, farmacia o puntos de recolección del SINGRE y depositar ahí en contenedores especiales los medicamentos caducos. Que son aquellos que ya no se van a utilizar por haber concluido el tratamiento o porque la fecha de caducidad ya nos dice que expiró. Esto es importante porque muchas veces no se sabe qué hacer con los medicamentos que ya han caducado y también porque si no los vas a utilizar ya, pues hay que ver la fecha de caducidad para poderlos donar o para poderlos dar a alguien que sí los vaya a utilizar. ¿Qué preguntas debemos de hacer al médico para nosotros estar seguros de qué se trata el medicamento, cuáles son sus objetivos y por qué se me está recetando ese medicamento, cómo lo debo de manejar, cómo lo debo de administrar? Bueno, las preguntas son las siguientes. Primera pregunta, ¿por qué se receta esta medicina? Todo medicamento tiene que tener una base por la cual se está recetando, no recetarse por recetarse. Entonces se debe de decir, ¿por qué? Por ejemplo, va a tomar losartán para el control de su presión, ¿sí? ¿Cómo funciona la medicina en mi cuerpo? ¿Qué efectos tiene este medicamento en mi cuerpo? ¿Sí? Si me va a causar, por ejemplo, si es un diurético, me va a hacer que haga del baño, si es un antiinflamatorio, que me va a quitar la inflamación en mis articulaciones, o sea, ¿cómo funciona la medicina en mi cuerpo? ¿Cómo se espera que me sienta una vez de que comienza esta medicina? Es importante decirles va a estar usted con menor dolor, va a estar más estable anímicamente, va a dormir mejor. ¿Cómo sabré si la medicina funciona? ¿Existe un periodo de tiempo típico luego del cual mis síntomas podrían mejorar? Muchos antidepresivos hacen su efecto de 3 a 4 semanas después de que empezamos a tomar el antidepresivo. Entonces es importante saber cuál es el tiempo típico del cual yo puedo esperar que mis síntomas mejoren. ¿Por cuánto tiempo tendré que tomar la medicina? Ojo, esto es una pregunta que hacen mucho los pacientes. Estoy tomando losartán, estoy tomando metformina. ¿Por cuánto tiempo lo tengo que tomar? Tengo que entender que existen enfermedades que son crónicas, quiere decir que no son curables, pero sí controlables. Entonces el medicamento lo voy a tomar mientras la enfermedad prevalezca, lo que significa que va a ser todo el tiempo. ¿Interactuará esta medicina con otros medicamentos de receta de venta libre que esté tomando ahora? Es importante que cuando el médico pregunte cuáles son los medicamentos que se están tomando, la persona diga todos los medicamentos, incluidos los que no son por receta médica, los herbales, los medicamentos alternativos. ¿Por qué? Porque pueden tener interacciones.
Debo de tomar esta medicina con las comidas. Ojo, es importante saber si la medicina es en ayunas o se puede tomar con los medicamentos, o si algún medicamento, como vimos previamente, va a modificar la absorción del medicamento. ¿Existe algún alimento o bebida que deba de evitar? Por ejemplo, el jugo de uvas puede interferir con la acción de ciertos medicamentos. Igual el jugo de naranja, por ejemplo, puede aumentar la absorción de ciertos medicamentos, como los medicamentos que se dan como el alendronato o para la osteoporosis. ¿Es seguro beber alcohol mientras esté tomando esta medicina? Es importante eso, las bebidas alcohólicas no siempre son compatibles con los medicamentos. Ojo, cuando estamos tomando antiparasitarios con el alcohol, hacen a veces algún efecto que nos puede causar a nosotros daño, ¿sí? Entonces, estas preguntas son muy importantes de hacerlas cuando se prescribe un medicamento. Seguimos con las siguientes. Continuando con las preguntas, la siguiente sería, ¿existe alguna actividad que debería evitar mientras tomo esta medicina? Ya sea manejar, cargar objetos pesados, hacer esfuerzo. ¿Se puede masticar, triturar, disolver o mezclar esta medicina con otras medicinas? Acuérdense que hay medicinas que son masticables, por ejemplo, los medicamentos que son para las flatulencias, como la dimeticona, que son masticables. Entonces se debe de masticar, triturar, disolver o se puede mezclar este medicamento. ¿Qué posibles problemas podría experimentar con esta medicina? ¿Cómo podría prevenir que ocurran estos problemas? ¿Y en qué momento debería de reportar que hay un problema con el medicamento? Por ejemplo, en reacciones alérgicas, en reacciones adversas medicamentosas que sean muy fuertes. ¿Qué debería hacer si olvido una dosis de esta medicina o tomo una dosis muy alta? Esto es muy importante. A veces se les olvida tomar la medicina y deciden tomarse toda la dosis de la medicina en un momento. Entonces, no, los medicamentos tienen un horario y si se pasa ese horario hay que continuar con el siguiente horario, pero no reponer la medicina en tomándomela toda junta. ¿Por qué? Porque puedo aumentar problemas de reacciones adversas y de efectos adversos. ¿Cuál es el costo de la medicina recetada? ¿Existe alguna receta alternativa menos costosa? Esto es muy importante, los genéricos. Es importante que siempre se pregunte si existe algún medicamento que sea lo mismo, pero que sea menos costoso. Esto es derecho del paciente, ¿sí? ¿Hay disponible una versión genérica de esta medicina? ¿Debo de adquirir la medicina genérica en lugar de la medicina de marca? Muchos me preguntan de la memantina. Por ejemplo, si el paciente no es intolerante a la lactosa, pues puede tomar memantina de otros laboratorios, pero si es alérgico a la lactosa, se recomienda Levixa, que viene con un vehículo que no contiene lactosa. ¿Tiene información escrita acerca de la medicina que pueda llevarme a casa? ¿Alguna aplicación en donde yo pueda leer o alguna, para no estar leyendo de fuentes que luego dan información de una manera transquiversada? Sí, entonces es importante que la información venga de primera del médico y que el médico se la provea al paciente y no el paciente esté googleando sobre el medicamento y luego se predisponga a efectos secundarios. Provee la farmacia servicios especiales como entrega a domicilio, una revisión o recomendación exhaustiva del medicamento. Eso es importante, ¿por qué? Porque muchos pacientes no pueden salir de casa o los cuidadores también les es más fácil recibir el medicamento en casa. Entonces, si la farmacia provee servicios como entrega a domicilio, también es importante. Aquí viene un ejemplo del registro de la medicación o diario de la medicación. Aquí se pone el diario de la medicación para el nombre del paciente, alergias, a las alergias que es tanto de alimentos como de medicamentos. Luego viene la prescripción. Es importante poner la fecha de inicio del medicamento, ¿sí? La cantidad, con qué frecuencia se va a dar, el propósito del medicamento y ya ponerlo si es en ayunas, si no es en ayunas y los días de la semana, ¿sí? También hay que llevar un registro de los medicamentos sin prescripción. Ya vimos que estos medicamentos pueden causar efectos secundarios o reacciones adversas al medicamento y también los suplementos. Entonces así se va a hacer lo que es el registro del medicamento y también a mí me gusta poner después del propósito generalidades para que en las generalidades pueda decir si no debe de manejar
si no debe manejar algún vehículo, si causa somnolencia, si se debe de tomar con algún medicamento, con algún alimento en específico o no debe de comer algún alimento en específico, ¿sí? Entonces, esto a mí me gusta que se haga este registro de esta manera porque así cuando se acude al médico se tiene todo el registro de los medicamentos para que el médico no vaya a recetar algún medicamento doble o algún especialista que lo vea no vaya a recetar algún medicamento doble porque luego nos encontramos adultos mayores con medicamentos que dos o más medicamentos que es para lo mismo, ¿sí? Que entonces causa efectos secundarios o reacciones adversas. También es importante llevar un registro de la medicación y para que la persona esté consciente de las patologías que tiene y de los medicamentos que lo están controlando, al igual que el cuidador que va a estar al pendiente de si se añade un nuevo fármaco, si aparece algún síntoma diferente al que no hubiera anteriormente para poder detectar nuevos síntomas en el paciente que se puedan deber a un efecto secundario. Dentro del registro de medicamentos, otra maniobra a realizar es poner en la caja de los medicamentos la fecha de inicio del medicamento, subrayar lo que es la fecha de caducidad y después poner la dosis del medicamento que se está tomando. Esto es para tener un mayor control del medicamento y es muy importante que el medicamento se resguarde, se guarde en un lugar, como ya vimos, el almacenamiento, que se guarde en algún lugar que no esté muy húmedo, muy frío ni muy caliente, que no esté expuesto al sol y sobre todo que no tenga acceso a niños o pacientes que tengan discapacidades cognitivas o pacientes que tengan alteraciones psiquiátricas que puedan utilizar el medicamento para hacerse daño. Aplicaciones para la toma de medicamentos es MyTherapy, alarma de medicina. Esta aplicación dispone de una base de datos muy amplia que recoge todo tipo de tratamientos. El paciente puede seleccionar su medicación y personalizar la dosis, la frecuencia y la finalización del tratamiento. MyTherapy cuenta con una interfaz muy sencilla de utilizar cuando sea la hora de tomar la medicación. La app envía una notificación en forma de alarma que parará una vez que el usuario haya confirmado que se ha tomado el medicamento. Una de las características únicas de esta aplicación y que la hacen muy recomendable en el caso de pacientes de mayor edad es un sistema de notificación a los familiares o contactos del paciente si éste olvida tomar algún medicamento. Incluye otras funcionalidades como un diario de salud imprimible para que lo pueda compartir con su médico y funciones de control de peso, presión arterial y glucemia. Además tiene un mecanismo de desbloqueo de imágenes como recompensa por tomarse la medicación de forma regular. Esta aplicación es gratis y es disponible en iOS y Android. Otra aplicación muy importante es recordatorio de medicamentos. Esta aplicación es recomendada para mejorar la adherencia del paciente al tratamiento. Ayuda a recordar la toma de la medicación a la hora exacta con la posibilidad de posponerla al instante desde la pantalla de bloqueo. Si el usuario se toma la medicación muy tarde o muy pronto, tiene la posibilidad de reprogramar las siguientes tomas del día. Además, permite al paciente llevar el control de la cantidad de pastillas que le quedan. En caso de que queden pocas pastillas, la aplicación envía una alerta al usuario para que pueda reponerlas a tiempo. Y también ofrece la posibilidad de crear recordatorios de citas con el médico, así como enviar la lista de medicamentos tomados al correo electrónico del médico. También es gratis y está disponible en iOS y en Android. Otra aplicación que podemos usar es la aplicación MediSafe. Esta aplicación permite el ajuste de medicamentos y su dosis, y la frecuencia de la toma y la activación de alarmas a las horas programadas. También recoge el historial del progreso en la toma de medicamentos que el usuario puede mostrarle al médico o al farmacéutico. Como característica distintiva, se puede conectar al smartwatch Android Wear para recibir ahí los recordatorios. Esta aplicación también es gratis y existe para Android y iOS. La aplicación Recuérdame fue desarrollada por el Observatorio para la Seguridad del Paciente de Andalucía y está pensada para que el usuario pueda elaborar una lista completa de la medicación de tantas personas como necesite y las contraste con los profesionales sanitarios que visite. Una de sus características es que recoge el principio activo,
la dosis, la forma de tomarlo y por qué y para qué el usuario conozca bien su medicación. Como las demás, dispone de una función de recordatorios a la hora de tomar la pastilla que se indique. Además, como características únicas, permite añadir un medicamento simplemente escaneando el código de barras. Al consultar un prospecto, el usuario recibe un aviso con información importante. Por ejemplo, si el medicamento afecta a la conducción de un vehículo o si afecta a la visión. El precio es gratis y es disponible en iOS y Android. Aquí podemos ver un ejemplo de un smartwatch que se está utilizando con el conectado a la aplicación MediSafe para poder hacer un recordatorio del medicamento. Como vemos, podemos utilizar la tecnología para podernos ajustar nuestro registro de medicamentos, para poner alarmas, para poder hacer un registro más completo y sobre todo para ayudarnos cuando son múltiples pacientes y no perder el hilo de cada uno. Como ya vimos, el manejo de los medicamentos es algo complejo. Por lo tanto, si existe un déficit cognitivo o algún déficit físico que impida al paciente poder manejar sus propios medicamentos, va a intervenir ¿quién? Un cuidador. El cuidador tiene que ser capaz de analizar si el paciente es capaz o no de poder manejar sus propios medicamentos. Ya vimos que si tiene problemas de memoria, de audición, de visión o incluso de manipulación, destreza o cognitivos, pues el paciente no va a poder manejar sus propios medicamentos y va a entrar aquí el cuidador. El cuidador primario ya vimos que puede ser de acuerdo a su instrucción formal o informal, o puede ser de acuerdo a su cercanía con el paciente primario o secundario. También vimos que es importante que el cuidador haga las preguntas frecuentes al médico cuando el paciente no puede acudir a consulta o cuando el paciente su raciocinio no le permite entender las indicaciones del médico. También vimos los 5 pasos para la adecuada administración de un medicamento, que es paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta y vía de administración correcta, ¿sí? También vimos que existen algunas aplicaciones que podemos bajar a nuestro celular que nos van a ayudar a que nosotros podamos recordar lo de los medicamentos, ver si hay interacciones, poder hacer una organización, tener alarmas para ver si el medicamento se está tomando a la hora y dosis correcta e incluso saber sobre interacciones y mandar las listas de medicamentos al médico cuando se asista a consulta. Entonces, podemos ver que a pesar de la complejidad del manejo de los medicamentos y que no es una tarea fácil, tampoco es una tarea imposible. Y podemos hacer uso de la tecnología para facilitarnos esta tarea. Con esto concluyo este tema, esta charla, y espero que la hayan disfrutado igual que yo la disfruté al realizarla.